Muy buenos días. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, así como su conexión a través de nuestras plataformas. Damos inicio a la presentación del informe defensorial, Falta de protección reforzada de naciones y pueblos indígenas originarios altamente vulnerables en Bolivia durante la pandemia COVID-19. Iniciamos esta presentación saludando a la señora Guadalupe González, profesional de la Unidad de Promoción de la Salud y Gestión Social del Ministerio de Salud, a través de la conexión al señor Gonzalo Oliver Terrazas, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, como también a través de nuestra plataforma al viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelayo Condori, a los representantes del Viceministerio de Justicia Originaria y Campesina, del Ministerio de Justicia y Transparencia, a los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Saludamos también a la señora Patricia Montenegro, representante del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, como también a la señora Cecilia Aguirre Villena, del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Saludamos a su vez al señor Víctor Martínez de la empresa Intec S.A. y a la señora Janet Alenta Ábalos, representante de la Unidad de Igualdad de Oportunidades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Queremos saludar también a nuestras autoridades, la doctora Jimena Fajardo, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y población en situación de vulnerabilidad, y a nuestra defensora, la doctora Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo. Invitamos, por favor, al señor Luis Fernando Salvatierra, jefe de la Unidad de Derechos y Pueblos Originarios Indígenas Campesinos y Pueblo Boliviano, a dar la presentación del informe defensorial. Bueno, yo también quiero saludar la participación de los pueblos indígenas que nos acompañan vía transmisión claro, principalmente en el departamento de Pando, a los pueblos indígenas Yaminaos Machinel, en el departamento de La Paz, al pueblo indígena Eseja y Uquibo, y al pueblo Uruguay, en el departamento de Uruguay, a los pueblos indígenas Urus Cotzón. En Tarija, a los Huenayek, al pueblo indígena Huenayek y al pueblo indígena Platita. En el departamento de Santa Cruz, al pueblo indígena Ayoré. Queremos agradecer la paciencia por esperar la participación, bueno, la realización del informe, y yo creo que es un anhelo que ellos han pedido que también se pueda realizar el informe, y nos han transmitido las problemáticas que están atravesando en cuanto a participación, derecho a la participación, en el tema de atención diferenciada, principalmente la problemática de los pueblos indígenas en situación de no contar. Es una problemática que se viene arrastrando ya mucho tiempo atrás y que ha recibido poca atención del Estado. Entonces, con estas palabras, vamos a continuar con la exposición. Muchas gracias. A agradecerles esa participación, vamos a invitar a la doctora Jimena Fajardo, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de derechos humanos de niñas, niñas, adolescentes, mujeres y población en situación de vulnerabilidad, a dar la presentación del informe defensorial. Muchas gracias a todas. Y a las instituciones presentes. Brevemente voy a poder exponer algunos hallazgos y las partes más importantes de esta investigación defensorial que hemos podido desarrollar durante la gestión pasada y ya aprobar este 2021.
Para nosotros, como decía el licenciado Salvatierra, es de mucho honor poder aproximarnos a una realidad que es nuestra como pueblo, como pueblos, y más que todo poderla esbozar en un documento de investigación que nos va a servir, yo creo, como una línea de base para seguir adelante y para contribuir a todas las medidas y políticas estatales que tenemos el día de hoy. El objetivo del informe defensorial, denominada Falta de protección reforzada a naciones y pueblos indígenas originarios altamente vulnerables en Bolivia durante la pandemia COVID-19, fue poder determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución 01-2020 sobre la pandemia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la protección de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Es importante señalar que esta resolución que emitió la Comisión Interamericana y también las complementaciones que lo hizo esta instancia internacional incluía aspectos respecto a la política pública y los enfoques diferencial, intercultural y de pertinencia cultural que tienen que tener cualquier política pública durante la pandemia del COVID. Incluye aspectos respecto a la participación y representación de las naciones y pueblos indígenas originarios en cuanto a la política pública de prevención y atención a la COVID-19, incluía la imposibilidad o la limitación a poder desarrollar proyectos de explotación, así como también para llevar a cabo procesos de consulta, entre las recomendaciones más importantes. El alcance de esta investigación defensorial fue a 10 pueblos que nosotros consideramos como altamente vulnerables, en una situación de vulnerabilidad e incluso en aislamiento y no contacto, como son los pueblos Uru, Yuki, Ayoreo, Eceja, Yaminahua, Machineri, Huenayec, Tapieté, Toromona y Araona. Como les decía, para la Defensoría del Pueblo hemos podido recolectar información de algunas investigaciones que señalan a estos pueblos como los más altamente vulnerables. Respecto a la metodología planteada fue a través de requerimientos de informe escrito que se solicitaron a entidades estatales de los niveles central, departamental y municipal. Se pudo realizar verificaciones defensoriales in situ en 10 centros de salud y puestos de salud, sea que se encuentren en el territorio de estos pueblos indígenas o también aledaños a estos territorios. Asimismo, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a autoridades indígenas, a directores o personal de los sedes a nivel departamental y también 10 entrevistas a máximas autoridades ejecutivos de los municipios de donde corresponden estos pueblos indígenas. Finalmente se hizo una revisión documental consistente en informes, notas de prensa, pronunciamientos y otros documentos relevantes a la temática. Respecto al marco normativo, consideramos el esencial a nivel internacional para tratar y analizar la temática, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas principalmente, y a nivel interno, la Constitución Política del Estado y sobre todo los lineamientos, la regulación de la Ley 450 de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad, ya aprobado hace 8 años. En cuanto a los resultados de la intervención defensorial, de manera muy breve los voy a señalar porque sí son bastantes y están detallados en la investigación defensorial que ustedes van a poder encontrar en la página web y también hoy día los hemos podido dotar a las personas participantes. El primer punto es que estos pueblos indígenas detectados en esta investigación defensorial, como son los Yuki, Urus, tanto Kotsoñi como Iruito, Eceja, Araona, Ayoreo, Yaminahua, Machineri, Tapieté, Huenayec, son pueblos que están en situación de alta vulnerabilidad y que en el contexto de la pandemia COVID-19 requieren de una especial protección del Estado. Ante esta falta de protección, obviamente se encuentran en riesgo de extinción física como cultural. Aquí es importante señalar que del análisis que se hizo como Defensoría del Pueblo, esta protección reforzada se basa, se sustenta sobre todo en la vida. Y por tanto es que sacamos esta conclusión de que la existencia como pueblo, como seres humanos, estaría en una situación de vulnerabilidad. Si es que los estados, o nuestro estado en particular en esta investigación, no aplica las medidas necesarias y reforzadas para esta población.
De toda la revisión, de todas las verificaciones que realizamos, entrevistas y requerimientos de informe, hemos podido detectar que el Estado en general no ha asumido las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y más que todo, llama la atención que al no asumir esto, se ha afectado de alguna manera los derechos a la integridad física, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, entre otros de estos pueblos indígenas. Hemos identificado dentro de estas limitaciones y esta falta de cumplimiento de las recomendaciones algunos puntos esenciales. En un primer momento podemos decir que las medidas de protección han sido insuficientes durante la pandemia del COVID-19 y aquí tenemos un poco de detalle. Primero que hemos hecho la revisión de la guía para el manejo del COVID-19 elaborado y aprobado por el Ministerio de Salud y hemos determinado que no incluye los enfoques de interculturalidad diferenciado y de pertinencia cultural como establece la Comisión Interamericana y también en concordancia nuestra propia Constitución y nuestra propia normativa interna a favor de pueblos indígenas. También esta insuficiencia de medidas se ve traducida en que en la ficha epidemiológica que es anexa a esta guía de manejo y la cual todos los centros de salud y sedes deben llenar, no incluye la posibilidad de identificación cultural. Y sobre este tema, no solo esto restringe un poco el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas o los restringe y los limita, sino que también imposibilita a las mismas instituciones estatales contar con datos estadísticos sobre cuántas personas pertenecientes a estos pueblos han tenido que pasar el COVID, cuántas de esas personas han sido fallecidas, cuántas recuperadas, etcétera. Entonces hay una imposibilidad estatal por la falta de estos datos de poder contar con políticas públicas eficientes. Asimismo, y hemos reconocido en la investigación que el protocolo para el abordaje de COVID-19 de pueblos indígenas es una medida afirmativa, definitivamente, y que podría haber sido destacada. Sin embargo, fue emitida 4 meses después de la aparición del COVID-19 y lo más lamentable es que tampoco ha sido difundida. En cuanto se ha ido realizando las entrevistas a los mismos representantes de los pueblos indígenas respecto a si conocían este protocolo, lamentablemente ha sido negativa la respuesta porque obviamente no fue oportuna, no fue difundida ni pública. Podríamos decir que hubieron meses en los cuales hubo esta omisión estatal. Otro punto importante es que hemos detectado en la investigación las escasas condiciones materiales para la prevención, detección y manejo del COVID-19 en pueblos indígenas que repercuten en la falta de protección reforzada. Aquí hemos identificado limitaciones en cuanto al acceso y la disponibilidad al derecho a la salud que tienen estos pueblos por estas condiciones materiales. Y hicimos un análisis de los puestos de salud, los establecimientos de salud que se encontraban cercanos o en el mismo territorio y hemos determinado que no solamente existen estas escasas condiciones en una situación normal, sino que esto se ve mucho más agravado con la pandemia. Por ejemplo, en la atención primaria de salud en pueblos Yuqui, Ayoreo, Huenayek y Tapieté, que son 4 de los 10 pueblos identificados, estos no cuentan con establecimientos de salud y tienen que hacer recorridos entre 20 minutos hasta un día de viaje fluvial por la falta de vinculación caminera. El pueblo Araona es uno de los pueblos que está más vulnerable en este momento, puesto que no tiene, debido a la falta de vinculación caminera, con el municipio al cual corresponden en Ixiamas, tiene que trasladarse al SENA, que es del departamento de Pando, ya sea en bote con motor deslizante a 9 horas o mediante el motor tequeteque que dura un viaje de 2 días. Es una situación bastante complicada para este pueblo. Respecto al traslado, solo los centros San Juan de Dios, que corresponde a Urus Cutzoñi, Santa Lucía del pueblo Ayoreo y San Buenaventura de los Ceja, cuentan con la posibilidad de traslado a través de ambulancias. Por otra parte, los establecimientos de salud de primer nivel de los municipios de San Buenaventura, Jesús de Machaca, Popó, Puerto Villarroel, Yacuiba, Villamontes, Volpebra, Roboré, y el más grave, el de Ixiamas, no cumplen con los parámetros mínimos de infraestructura, equipamiento, personal sanitario, equipo de protección del personal sanitario, ni equipamiento para la detección y manejo del COVID-19,
tampoco para el traslado. Ahí podemos saludar al Centro de Salud San Juan de Dios de los Urus Cotzoñi, que sí lo hace. Por otra parte, evidenciamos la inexistencia de una planificación de vigilancia comunitaria articulada con los mismos pueblos, pese a que la guía del manejo establecido por el mismo Ministerio de Salud señalaba que tenía que haber esta articulación. Por otra parte, se ha identificado la falta de capacitación e información culturalmente adecuada respecto a el Estado. Aquí es importante señalar que la Comisión Interamericana ha sido muy clara al señalar como recomendación a los estados que incluya información que sea accesible, sobre todo en los idiomas y lenguas que tienen los pueblos indígenas. Hemos podido ver que la capacitación que se pudo hacer a través de las redes, a través de esta vigilancia comunitaria, en la mayoría de los casos no ha sido en la lengua materna, más ha sido esta forma de acceso a la información ha sido desarrollada por ONGs o por algunas instituciones privadas, más que ha sido por el Estado. En cuanto al personal sanitario en los establecimientos de salud que tienen a las comunidades de pueblos indígenas, exceptuando el puesto de salud de Villa Recoté de los Yuki, estos no se encontraban debidamente capacitados para poder eliminar estigmas, estereotipos, discriminación. En estos casos veíamos que los mismos pueblos que normalmente están sufriendo de estas prácticas de intolerancia, de discriminación, con la pandemia del COVID-19 han visto mucho más agravadas esta posibilidad de poder encontrar un mejor trato, tolerancia o conductas mucho más igualitarias dentro de sus mismas comunidades, pueblos o a nivel departamental e institucional. Por otra parte, en el contexto de la pandemia del COVID, las medidas de confinamiento, la falta de documentos, se ha podido detectar que hay una falta de documentos de identidad, por ejemplo, certificados de nacimiento, cédulas de identidad. Esto hemos determinado que ha sido más agravado en los pueblos indígenas Ayoreo, Ezeja, Araona y los Urus Cotzoñ. Y esto a partir de que ellos podrían haber accedido, por ejemplo, a lo que es el SUS, pero por la falta todavía de certificados de nacimiento, de cédulas de identidad, no lo lograron hacer y ellos mismos en las entrevistas han podido develar esa situación, su preocupación de no poder acceder a estos servicios universales o que han sido planteados de manera universal. La implementación de cuarentenas y restricción han evidenciado brechas. Y eso es indudable no solamente con los pueblos indígenas, a partir de las limitaciones en el acceso a los medios de comunicación, la cobertura de accesos a tecnología, y esto ha sido evidenciado también por la falta de acceso a educación, a comunicación, e incluso ya afectando factores socioeconómicos de los mismos pueblos. Por otra parte, se ha visto que la normativa, la misma normativa que nosotros tenemos como Estado y la cual se ha aplicado durante la pandemia respecto a la CONARADE, CODEDADE, COMURADE y los mismos consejos a nivel regional y municipal, COED, COEM y COEM, no incluyen la representación o la participación de los pueblos indígenas. Creemos ahí que la normativa para atender las emergencias sanitarias debe ser modificada, incluyendo a estos pueblos. Sí se ha visto en algunos municipios muy especiales, muy particulares, que se los ha convocado a reuniones, pero esto ha sido muy limitado. Por lo tanto, estamos incluyendo también esta posibilidad de modificar la normativa para incluirlos en un marco de su derecho a la participación y representación como está incluido en nuestra Constitución Política del Estado. También a partir de las entrevistas se ha detectado que todavía contamos con pueblos indígenas en situación de aislamiento y no contacto, y esto también nos ha llamado la atención porque el Estado no ha incluido ninguna medida respecto al tema de la emergencia sanitaria para esta población. Finalmente, dentro de los hallazgos, incluimos que la falta de implementación y puesto en marcha de la DIGEPIO y la ausencia de la reglamentación de la Ley 450, que ya ha sido promulgada hace 8 años, es una limitación, porque si contaríamos con la institucionalidad suficiente que establecía la Ley 450 para aplicar medidas de protección a naciones y pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad, esto hubiera probablemente mejorado la situación durante la pandemia para estos pueblos indígenas.
En cuanto a las determinaciones defensoriales, yo voy a exponer algunas que nos parece que son importantes de exponer en este momento, pero sí en la investigación, en el informe defensorial, ustedes van a poder hallar algunas más. En cuanto al Ministerio de Salud, se ha recomendado, se está recomendado, y estas recomendaciones ya han sido puestas en conocimiento de esta instancia estatal, incorporar en la guía de manejo y en la ficha de notificación epidemiológica este tema de la interculturalidad diferencial y pertenencia cultural. Incorporar en la ficha epidemiológica la autoidentificación. Así también modificar el protocolo para el abordaje del COVID-19 en los pueblos indígenas, incorporando estos enfoques que la misma Comisión Interamericana y nuestra propia normativa nacional lo requiere. También hemos incorporado que en el marco del modelo SAFSI establecer mecanismos de articulación entre el personal de salud y médicos tradicionales de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, establecer una política pública de fortalecimiento a los establecimientos de salud, sobre todo a los de primer nivel que se encuentren en estos territorios, modificar la normativa de caracterización para incluir la posibilidad de un médico general con formación y conocimientos en medicina tradicional en cuanto a los puestos de primer salud. Respecto al Ministerio de Defensa y al CONARADE, implementar medidas para garantizar la participación y representación de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Al Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación, apoyar y fortalecer las coberturas en cuanto a radios comunitarias en los territorios de pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, así como desarrollar una estrategia de prevención que incluya también a los medios de comunicación con alcance nacional, pero con estas especificidades, por ejemplo, en su lengua materna, lo cual ha sido una limitación grande. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas poder implementar un plan o un protocolo diferenciado para cuando se desarrolla la entrega de bonos en territorios de pueblos indígenas originarios campesinos, sobre todo en extrema vulnerabilidad. Al Ministerio de Justicia, reglamentar la Ley 450 del 2013 para la protección a naciones y pueblos indígena originario campesinos en situación de alta vulnerabilidad. Al Ministerio de Obras Públicas, Servicios de Vivienda y Entel, garantizar el acceso a la comunicación con la ampliación de la cobertura telefónica, celular e internet en estos territorios, sobre todo en el territorio Araona del municipio de Ixmiamas, que es el que más se ha visto limitado a poder acceder a información. Al Ministerio de Culturas, Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, elaborar conjuntamente al Ministerio de Salud una política pública para eliminar discriminación, estigmas, estereotipos en cuanto a la atención de salud que se ha visto, por lo cual se han visto afectadas las poblaciones vulnerables durante la pandemia. En cuanto a las recomendaciones ya a nivel departamental y municipal, fortalecer con equipamiento los establecimientos de salud de primer y segundo nivel en alcance de pueblos indígenas para aumentar la capacidad de atención del COVID-19. Esto es referido a los sedes de los gobiernos departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Pando y Santa Cruz, y a los gobiernos autónomos municipales de Ixmiamas, San Buenaventura, Jesús de Machaca, Popó, Puerto Villarruel, Chimoré, Yacuiba, Villamontes, Volpebra y Roboré. También a los gobiernos departamentales y a los sedes de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Pando y Santa Cruz, fortalecer el sistema de capacitación en acciones de vigilancia comunitaria, conforme dice la guía de manejo COVID-19, establecer una planificación articulada con los mismos pueblos y comunidades indígenas, desarrollar una política para capacitar al personal sanitario que van a atender a estos pueblos con estos enfoques de pertinencia cultural, interculturalidad, realizar verificaciones también a los centros de salud de primer nivel en el área rural para poder verificar el cumplimiento de la normativa de caracterización de estos establecimientos. Finalmente, a los gobiernos autónomos municipales de Ixmiamas, San Buenaventura, Jesús de Machaca, Popó, Puerto Villarruel, Yacuiba, Villamontes, Volpebra y Roboré, equiparar los establecimientos de salud con elementos necesarios para la detección y manejo del COVID-19. A los gobiernos municipales de Puerto Villarruel, Ixmiamas y Volpebra, garantizar la instalación de servicios adecuados de agua potable,
energía y saneamiento básico en los establecimientos de salud verificados, que son Villarrecuaté, Manurimi, Volpebra, y además de Santa Lucía del pueblo indígena Ayoreo, y al Gobierno Autónomo Departamental de Pando y Sedes y Gobierno Autónomo Municipal de Volpebra, restablecer y fortalecer los servicios sanitarios en el puesto de salud Yaminagua, ubicado en la TCO Yaminagua Machineri. Finalmente, todos estos planteamientos defensoriales están desarrollados en el informe defensorial que ustedes pueden acceder, y en este momento nos encontramos en un seguimiento ya a las recomendaciones, a los planteamientos defensoriales que tenemos. Agradecerles por su atención y también agradecerles al equipo de la Unidad de Pueblos Indígenas que ha podido desarrollar esta importante investigación para la Defensoría del Pueblo y para los pueblos en general. Gracias. Agradeciendo la presentación por parte de la delegada Junta para la Defensa y Ejercicio de Derechos Humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y población en situación de vulnerabilidad, invitamos por favor a la señora Guadalupe González, profesional de la Unidad de Promoción de la Salud y Gestión Social del Ministerio de Salud, a realizar un breve comentario respecto a su informe. Bueno, muy buenos días. De parte del Ministerio de Salud, igual un saludo a todos los presentes, aquí a las autoridades igual pertinentes. Y bueno, tras dar una lectura al informe emitido por la Defensoría del Pueblo, sí se puede identificar que sí se ha vulnerado algunos de estos derechos y algunas de estas acciones no han sido llegadas a todos los pueblos indígenas campesinos. Sin embargo, con las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo, sí se van a tomar acciones en cuanto a lo que es la promoción y prevención para todo este tema de la COVID. Sin embargo, anunciar que se está haciendo ya la etapa de vacunación y que se tiene un plan en el cual sí se van a tomar en cuenta a los pueblos indígenas originarios campesinos. Asimismo, se viene trabajando en una guía de medicina tradicional para el abordaje de la COVID, que está en proceso de socialización mediante la dirección de lo que es medicina tradicional. Y como se va comentando, vamos a tratar de las acciones que tenemos dentro de la unidad y dentro de la Dirección de Promoción y Prevención, que lleguen a todas estas instancias correspondientes. Asimismo, será llegar nuevamente las disculpas correspondientes si no se han tomado en cuenta en cuanto a la ficha epidemiológica, para que no han podido ser visibles en estos pueblos indígenas. Y nuevamente indicarles que se va a trabajar con estos pueblos en el tema de prevención y promoción durante esta pandemia que sigue. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a conectar a través de la plataforma con el señor Gonzalo Libertad Casas, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, para que nos pueda hacer un breve comentario. Su micrófono, por favor. Dapapu, Tatachicuana, Mamachidicuana, Defensoría del Pueblo, doctora Nadia Cruz, personal de la Defensoría, señores autoridades, Emar Rabanime, Gonzalo Oliver Terraza, presidente central de Pueblos Indígenas de La Paz, CEPILAP. Muy buenos días, en mi idioma les he saludado. Buenos días a la Defensora del Pueblo, a todas las autoridades que están presentes en este evento. Mi nombre es Gonzalo Oliver Terraza, actual presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Soy del pueblo Tacana. Como organización indígena representamos a 10 territorios indígenas dentro del departamento de La Paz, dentro de los cuales están el pueblo Araona, el cual ha sido enfocado directamente en este trabajo que ha desarrollado la Defensoría. Así también es un pueblo afiliado a nosotros, el pueblo Ceja también.
Primero que nada, como autoridades departamentales queremos agradecer este esfuerzo que ha llevado a cabo la Defensoría para visibilizar el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre nuestros pueblos indígenas. Hemos escuchado atentamente el informe y refleja la realidad, la vivencia de cómo han vivido los pueblos indígenas o en específico estos pueblos indígenas la pandemia, ¿no? Es cierto lo que han comentado, hay muchas deficiencias, no se cuenta con servicios adecuados en cuanto a la atención, a la salud de nuestros hermanos. Se encuentran en un semi-aislamiento, específicamente el pueblo Arahona, por la ubicación geográfica también, ¿no? Es muy difícil la atención de parte del municipio, como hemos podido escuchar y corroboramos esto, no hay centros de salud, no hay una política de atención a la salud de estos hermanos que viven en el norte paceño, ¿no? Por otro lado, algo que también quisiéramos complementar, ¿no?, a este informe que ha trabajado la Defensoría, es también de que si bien en el gobierno transitorio ha definido algunas políticas para paliar a las necesidades de la economía de la familia del país, sin embargo estos beneficios no han llegado a nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos un territorio que está, ¿no?, sobre el río Madre de Dios, casi colindante con el pueblo Arahona, que los niños no han podido recibir los bonos que han habido, las madres de familia, por la distancia. Entonces, en su momento, como organización representativa de estos pueblos, hemos denunciado esa desatención que hubo hacia nuestros pueblos por parte del gobierno que estaba al mando del país en su momento, y no hemos sido escuchados, ¿no? Mucha gente no ha podido recibir esos beneficios. Muchas familias han quedado sin tener esa atención, no han llegado medicamentos. Como organización departamental, nosotros hemos hecho bastantes pronunciamientos, pero por el contrario se nos ha visto como si fuésemos un brazo opositor al gobierno de facto, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos esta representación orgánica y siempre vamos a defender los derechos de nuestro pueblo, siempre vamos a seguir en ese camino de visibilizar las necesidades que tienen. Estamos conscientes de que si bien con la llegada, ¿no?, de las vacunas va a mejorar, ¿no?, la situación, pero nuestros pueblos indígenas requieren de muchas cosas que este informe de la Defensoría ha visibilizado. No solo temas de salud, temas de educación también, son bastantes temas que necesitamos como pueblos indígenas de que el gobierno pueda atendernos, pueda visibilizarnos. Otro aspecto muy importante, ¿no?, que he podido percibir este informe es de que como pueblos indígenas, ¿no?, nos sentimos atados a la atención burocrática en muchos casos de los gobiernos municipales, ¿no? Entonces lo que nosotros pensamos es de que la normativa debería considerar, ¿no?, en casos de desastres naturales, en casos de salud como hemos tenido la pandemia, debería haber, ¿no?, una política de atención directa hacia los pueblos indígenas sin pasar por ese nexo burocrático, ya sea departamento. Obvian la atención a los pueblos indígenas, ¿no? Y al final, o en muchos casos, somos los últimos en ser atendidos, ¿no? Entonces, finalmente quiero agradecer, ¿no?, a la Defensoría del Pueblo, a la cabeza de la importante, y esperamos que las autoridades de gobierno que están presentes en la presentación de este trabajo de investigación puedan tomar en cuenta todas las recomendaciones que ha hecho la Defensoría. Nosotros como pueblos indígenas, como organización representativa de nuestros territorios indígenas, vamos a estar siempre prestos
a llevar un trabajo coordinado, a consensuar las políticas de atención a nuestros pueblos indígenas. Las puertas siempre van a estar abiertas a esa coordinación y esperamos de que pronto podamos mejorar todos esos aspectos que ha hecho notar nuestra Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por la invitación a este importante evento que tiene muchísima importancia para nosotros como pueblos indígenas. Muchas gracias. Agradeciendo su participación, vamos a invitar a la doctora Nadia Mangarita, defensora del pueblo. Muchas gracias. Un saludo fraternal y muy cariñoso para el hermano Gonzalo Oliver Terrazas, presidente y representante de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, CEPILAP. Para nosotros es definitivamente no solamente un honor, sino que nos llena de mucha dicha, mucha alegría poder contar con usted a la presentación de este informe defensorial. También al hermano Pablo Mamani, representante del pueblo Uru Kotsoñi. Así también un especial saludo para las autoridades de gobierno, las autoridades o las personas que trabajan también en la temática de pueblos indígenas originarios campesinos. Querido hermano Gonzalo Oliver, para nosotros nos resulta de mucha satisfacción que este informe pueda representar un poco de atención desde el Estado a las necesidades de los pueblos indígenas originarios campesinos. Tenga la seguridad de que no solamente es el informe, sino las acciones de seguimiento que iremos desarrollando. Es en ese marco que la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2020, ante la situación en la que se encontraban los pueblos indígenas originarios campesinos, había presentado 2 medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los pueblos Yuki y el pueblo Araona, que se encontraban en especial situación de vulnerabilidad y de peligro de extinción físico-cultural. Así también la Defensoría del Pueblo continúa realizando seguimiento para la priorización de la vacunación de pueblos indígenas altamente vulnerables. Entendemos que inclusive el día de hoy el pueblo Yuki estaría siendo objeto de la vacunación en su territorio. Ahora bien, este informe defensorial titulado Falta de protección reforzada de naciones y pueblos indígenas originarios altamente vulnerables en Bolivia durante la pandemia de la COVID-19, no es un trabajo que se haya realizado desde la Defensoría o solo por la Defensoría, y aquí queremos ser muy enfáticos en la participación de las autoridades indígenas originarios campesinos que colaboraron con su información a través de las entrevistas, a través de los contactos o de la relación interinstitucional que ellos mantienen con el Estado, que ha hecho posible poder elaborar este informe defensorial que, como bien señalaba el hermano de la CEPILAP, responde o de alguna forma muestra las ausencias estatales para la pandemia de la COVID-19 en relación a los pueblos indígenas altamente vulnerables. En ese marco, la Defensoría del Pueblo, como lo ha señalado muy bien y extensamente la doctora Jimena Fajardo, ha podido evidenciar que el Estado boliviano no asumió las recomendaciones señaladas en la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las recomendaciones específicas sobre pueblos indígenas originarios campesinos. Tampoco tomó en cuenta la protección o el ámbito de protección de la norma nacional dentro de nuestro país, la misma Constitución Política del Estado, generando una grave afectación a los derechos como son la salud, la integridad física, la alimentación, la educación, el trabajo, la igualdad, la no discriminación, entre otros. Esto se debe señalar que la afectación al derecho a la salud evidentemente trastoca otros derechos que están concatenados, como bien ha señalado el compañero de la CEPILAP. También la Defensoría del Pueblo ha podido evidenciar
que las medidas de protección que asumió el Estado, el gobierno transitorio específicamente, muy tardíamente, aún así resultaron insuficientes para generar protección para las poblaciones, para los pueblos indígenas originarios campesinos, especialmente los altamente vulnerables, que la falta de articulación de los establecimientos de salud con las comunidades indígenas por parte de los sedes dificultó e incluso ha impedido que pacientes indígenas con síntomas o con la enfermedad del COVID-19 puedan acceder a establecimientos de salud que contaban con mayor capacidad, equipamiento e insumos médicos. Dentro de las entrevistas que la Defensoría del Pueblo ha conocido, incluso las cuarentenas rígidas no han permitido, considerando el territorio de los pueblos indígenas, que estos puedan ser trasladados desde sus comunidades hasta los centros hospitalarios. Que además los establecimientos de salud de primer nivel verificados no han cumplido con parámetros mínimos establecidos por las normas de caracterización vigentes en cuanto a infraestructura, equipamiento, personal, equipos de protección del personal, equipos para la detección y manejo del COVID-19, traslado de pacientes sospechosos. Y aquí algo que afecta evidentemente a los pueblos indígenas es que los establecimientos de salud tipo puestos de salud son aquellos que padecen de las mayores carencias y por lo tanto se ha generado mayores obstáculos para que puedan acceder los pueblos indígenas originarios campesinos. A esto se acompaña que si bien el personal de salud ha estado en primera línea, ha sido el que está todavía o es el que está más en riesgo, pero definitivamente, y esa sigue siendo una carencia para nuestro Estado, no es apto para atención de pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad. También se ha evidenciado que durante la investigación se ha develado ausencias de políticas públicas para eliminar la discriminación, los estigmas, los estereotipos negativos que puedan surgir sobre los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. De forma generalizada, la política del miedo que fue implementada o instaurada para la atención de la COVID-19 durante la gestión 2020 ha generado procesos de discriminación, de exclusión dentro de la misma sociedad, donde resulta evidente que los pueblos indígenas, originarios campesinos, por su situación, incluso por la falta de acceso a muchos servicios, hayan sido los más perjudicados o los más afectados. Y algo que señalaba el compañero Gonzalo Oliver es la falta de consideración de las realidades que tiene nuestro país. La falta de documentos de identidad o la inscripción al Sistema Único de Salud en el contexto de la COVID-19, además sumado a las medidas de confinamiento, ha generado una limitación e incluso un obstáculo para que puedan acceder al derecho a la salud y a la protección social del Estado. Principalmente en los pueblos indígenas Ayoreo, Ceja, Araona y Urus Kotsoñi de los departamentos en nuestro país. Esto evidentemente ha repercutido no solamente por el tema de distancias, tiempos o información con que llegaban aquellos bonos o beneficios a los pueblos indígenas originarios campesinos, sino cuando los integrantes de estos pueblos lograban acceder hacia las ciudades para acceder a estos beneficios, ya era o era demasiado tarde o no contaban con documentos para poder acceder a los mismos. Cuestión o extremo que no fue considerado por el Estado durante la gestión 2020. Se ha vulnerado el derecho al acceso a la información sobre la pandemia en idiomas propios. Nosotros como Defensoría del Pueblo, al momento de que llegó la COVID-19, veíamos cómo en medios de comunicación, además de mensajes de amenazas sobre las consecuencias que tenía la COVID-19 o las medidas de restricción de sanción penal a quienes osaren afectar o no cumplir las disposiciones por parte del gobierno en cuanto a las restricciones por COVID-19, veíamos que estas primero no eran adecuadas para atender una emergencia sanitaria, pero además vimos que la poca información sobre la prevención y atención de COVID-19 solamente estaba circunscrita en las ciudades capitales. Ciudades intermedias y mucho peor,
pueblos indígenas originarios campesinos no tuvieron acceso a información en sus propios idiomas o considerando sus propias realidades. Eso evidentemente ha generado una afectación para que los pueblos indígenas puedan atenderse de la COVID-19 o puedan prevenir la llegada a sus pueblos. También se ha evidenciado de las entrevistas realizadas a las autoridades indígenas que la posible existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y no contacto, de segmentos de los pueblos indígenas Yuquia, Yoreo y Araona, aspecto que denota todavía en la gestión 2021 la urgencia de la adopción de medidas de prevención y protección en el ámbito de salud dirigidas específicamente a estos pueblos indígenas, evidentemente en el marco de los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas originarios campesinos de no contacto o en situación de aislamiento. Creemos como Defensoría del Pueblo que así como la institución defensorial ha podido elaborar una investigación o un informe especial contando con la participación o información primaria de las autoridades indígenas originarios campesinos, las políticas públicas y las normas que vayan a atender a esta población en el contexto de la COVID-19 y otras materias, necesariamente deben contar con su participación para que se pueda considerar sus realidades, sus limitaciones y sus necesidades para prevenir y atenderse de la COVID-19. Por ello, como Defensoría del Pueblo, en el marco de las recomendaciones que ha citado la doctora Jimena Fajardo, vamos a ser muy claros o muy insistentes para que instancias como las CONARADES, etcétera, puedan considerar su participación. Igual creemos como Defensoría del Pueblo que hubiera sido importante contar con un reglamento a la Ley 450 y poner en marcha la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos para poder prevenir y atender la COVID-19 ante la pandemia. Creemos que todavía es una deuda pendiente y es algo que se debe trabajar en nuestro país para poder generar mejores condiciones al momento de elaborar e implementar planes, programas, proyectos y estrategias para prevenir, proteger y salvaguardar los derechos, los sistemas de vida de los pueblos indígenas en aislamiento en nuestro país a fin de evitar o aminorar el riesgo de extinción físico-cultural de estos pueblos. Muchas gracias. Agradeciendo las palabras de nuestra defensora en área Cruz Tarifa, la participación de cada uno de ustedes, damos por concluido la presentación del informe de defensorial, Pacto de Protección Impulsada de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios altamente vulnerables en Bolivia durante la pandemia COVID-19. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haber venido. Gracias.